Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. El régimen castrista protesta por la expulsión de su primer secretario de la embajada en Bogotá, Colombia, que Colombia está siendo sacudida ahora mismo por la violencia social en unos eventos de evidente trasfondo político, o incluso lo podríamos decir en plural, evidentes trasfondos políticos. Tenemos en nuestra mesa a Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A Miguel Cosío, gerente general de América CB Network, periodista. Gracias, Juan Manuel, por estar acá. Por la invitación. Miguel, Orlando, a ver, nosotros podemos darnos el lujo de no tener que circunscribirnos al lenguaje diplomático, pero sí entiendo lo que decía el cónsul, que es que yo he leído, incluso la prensa norteamericana, están tratando al gobierno de Colombia como si fuera una dictadura, ¿no? Y estoy hablando de periódicos importantes de los Estados Unidos, periódicos importantes y prensa y radio y televisión europea. ¿Cómo es que se ha logrado esa inversión de la realidad? Bueno, yo creo que hay un trabajo de la izquierda desde hace mucho tiempo. El hecho de que ocurran esta violencia en Colombia y simultáneamente sea justificada por medios de prensa establecidos no es un accidente, es una constante en estas tomas de la izquierda del poder radicalmente. Lo que estamos viendo en Colombia es exactamente lo que vimos en Chile y lo que vimos en Venezuela mucho antes. Grupos organizados de la extrema izquierda secuestran movimientos de protesta popular por medidas financieras que pueda tomar un gobierno, generalmente gobiernos de derecha, y entonces transforman esa violencia callejera en un esfuerzo por llevar a cabo una revolución. ¿Qué están planteando ahora? Están ahora exigiendo una asamblea constituyente. Es el mismo modelo de Chile y Colombia está bajo este asedio. Creo que la expulsión del primer secretario de embajada castrista obedece a la realidad de lo que está ocurriendo. Ya desde hace varias semanas, una de las revistas de noticias más importantes de Colombia, que se llama Semana, había publicado toda una serie de dossiers clasificados sobre la injerencia castrocomunista en Colombia. Este es el resultado, esto es lo que estaban preparando. ¿Cómo no? ¿Qué sabemos de esta persona, de este primer secretario de la misión diplomática del castrismo en Colombia? Bueno, este es un oficial de inteligencia. El jefe de la inteligencia cubana en Colombia es nada más y nada menos que el propio embajador, José Luis Ponce Caraballo, un hombre de 70 años. ¿Estuvo aquí en Estados Unidos? Estuvo aquí en Estados Unidos en el año 93 y fue expulsado además. Fue expulsado de la sección de intereses de Cuba en Estados Unidos. Un hombre que, por ejemplo, estuvo en su etapa joven en Angola como bajo la fachada de periodista de prensa latina. Es un hombre del aparato de los servicios de inteligencia cubana, como lo es casi todo el personal, los miembros de la embajada cubana en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia se convirtió en un centro de espionaje importante para el gobierno cubano por tres razones. Desde el año 75 que se restablecen las relaciones diplomáticas de manera oficial entre Colombia y Cuba, al primer hombre que manda Fidel Castro a Colombia, Fernando Ravelo, un hombre de la inteligencia, fundador de la inteligencia cubana, de los aparatos de seguridad, y que por cierto después trabajó en el Departamento de América del Comité Central. Él tenía dos grandes propósitos, según hay muchos testimonios, muchos libros, hay muchas cosas escritas. Uno de ellos era, por supuesto, mantener la relación con las tres guerrillas que existían en ese momento, la FARC, el ELN y el M-19. Y el otro, por supuesto, viene todo el capítulo de narcotráfico, que está más que contado, más que... es más, Fernando Ravelo aparece en un encauzamiento aquí en el sur de la Florida en los años 80 por narcotráfico junto con su ayudante Gonzalo Basol. Entonces, Colombia fue siempre, al igual que lo fue Venezuela, un objetivo de Cuba, un objetivo político, un objetivo militar, un objetivo de expansión. Y lo que hemos visto ahora, y como decía Orlando muy puntualmente, la revista Semana desde enero ya había reportado uno de los tantos dosieres de los servicios colombianos sobre las actividades ilegales que estaba desarrollando muchos diplomáticos cubanos en Colombia. Y el objetivo de nuevo, y creo que Orlando en una conversación que tuvimos el otro día lo mencionó muy bien, es decir, después de la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética y del desplome del bloque socialista, la izquierda que queda remanente, la rémora, como yo le llamo, encabezada por supuesto por el gobierno de Fidel Castro en Cuba, logra reinventarse
y subyugar a los pueblos. Tenemos el año 99, en febrero del 99, Hugo Chávez llega al poder, después tenemos el caso en Bolivia, Evo Morales, en Ecuador, Rafael Correa, en Nicaragua, 3 veces Daniel Ortega, y de nuevo lo tenemos por ahí. Y ahora en México tenemos un caso no atípico, pero sí que no va de la misma mano, que es el caso de Andrés Manuel López Obrador, que está despedazando el país. Entonces, el problema de fondo aquí en la geopolítica que Estados Unidos y esta administración debe ver de manera muy puntual es que de nuevo hay 2 Américas. La América con la que Estados Unidos tiene una relación donde los valores de la democracia y el impulso del progreso económico fluyen, y la América con la que tiene que luchar desde el punto de vista de esta violencia que hay desatada en Colombia, en el caso de Venezuela, que está a la frontera, pero también es un asunto geopolítico porque en Colombia en este momento hay 3 grandes actores externos: Venezuela, Cuba y Rusia, que se ha reportado. Entonces, para el gobierno de Estados Unidos, que invirtió durante muchos años dinero sabiamente en el famoso Plan Colombia, hoy Colombia es una prioridad para la política exterior de esta administración y lo tienen que ver así. Y todo de nuevo vuelve a estar cosido con la misma hebra y con la misma aguja. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Chile, como lo mencionabas tú. Es decir, no por gusto los patrones no se repiten. Para que quien nos esté viendo no crea que somos los imaginativos cubanos de Miami los que estamos diciendo que esto es un plan perfectamente trazado desde, como tú dijiste, desde que estalló en Chile. Yo voy a volver a poner, a beneficio de mucha gente que me lo ha pedido, cuando regresemos de la pausa, lo que dijo Nicolás Maduro sobre ese plan. Y van a ver que todo está clarísimo. Ya regresamos. Muy bien, estábamos discutiendo el tema de Colombia. Se suma a nuestra mesa Fernando Vargas, que es un abogado especialista en derechos humanos, máster en estudios de terrorismo de la Universidad de La Rioja en España, presidente fundador del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. Antes de escuchar a Fernando, yo quiero, porque mucha gente dice, no, los cubanos de Miami son muy imaginativos, dicen que esto es una conspiración. No. Cuando lo de Chile, como bien dijo el doctor Orlando Gutiérrez Boroná, pues el señor Maduro se vanaglorió de que esto era un plan que iba saliendo y que lo habían hecho en el Foro de Sao Paulo, que iba saliendo a la perfección. Volvamos a ver eso. El Foro de Sao Paulo, le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan. Foro de Sao Paulo, el plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Todas las metas que nos hemos propuesto en el Foro de Sao Paulo las estamos cumpliendo una por una. Es la unión de los movimientos sociales, progresistas, revolucionarios, nacional populares, de toda América Latina, el Caribe y más allá del mundo. Y debemos seguir articulando los partidos políticos progresistas, revolucionarios, de izquierda, avanzados de toda América Latina, del Caribe y del mundo, con los movimientos sociales. Esa fue la estrategia que trazamos. A ver, él dice, ¿ustedes me entienden? Yo lo entiendo clarísimo. No sé, el doctor Fernando Vargas, ¿qué me puede decir de una declaración tan descarada en el contexto de la violencia en Chile, que se parece mucho a lo que pasa ahora en Colombia, o no? Por supuesto, muchas gracias por esta invitación. Un saludo para todos los miembros de la mesa y toda su teleaudiencia. Mire, eso es verdaderamente cierto. Sabemos hace años que Venezuela, cuando cayó bajo el régimen chavista, que simplemente era la aplicación del comunismo cubano castrista en Venezuela, iba a interferir en los asuntos colombianos, desestabilizando a Colombia. Hoy lo estamos viviendo. Hoy Colombia es víctima de un complot hemisférico comunista, seguramente con alguna injerencia también de otras potencias internacionales interesadas en desestabilizar a Sudamérica. Pero hoy estamos viviendo un terrorismo impresionante, e igual, como ustedes decían, que ocurrió en Chile, pero ahora mucho más prolongado en Colombia, en donde están destruyendo todos los medios de comunicación, todos los buses de transporte masivos, el metro de Medellín, el mobiliario urbano, las calles, han comenzado a asaltar grandes establecimientos comerciales y pequeños comercios de los barrios, han asaltado camiones. Es decir, estamos
en una agitación violenta, indudablemente, como denunció la policía colombiana, con infiltración, con actividad de milicianos del ELN, de la FARC y del movimiento bolivariano, como usted muy bien señalaba. Claro que sí, aquí están las manos de Maduro, del Foro de Sao Paulo, de la actividad que ahora se denomina de Puebla. Esto es una agitación terrorista, comunista que está pasando en Bogotá, en Colombia. Doctor Gutiérrez Boronat, ¿es esta la revolución por otras vías? Sí, lo es. En primer lugar, Colombia es un objetivo histórico del comunismo internacional. ¿Dónde se inició la carrera de terrorista internacional de Fidel Castro? En el Bogotazo, en Colombia. Una situación muy parecida a esta. En segundo lugar, hay un hombre clave que gracias al doctor Vargas pudo hacer el vínculo. Coronel Antonio Daoud. La mayor parte de los cubanos no conocen ese nombre. Fue esencial en la Sierra Maestra. Fidel Castro lo puso al frente de las escuelas de cuadros en Mina de Frío cuando la etapa insurgente. Después fue uno de los consolidadores de la seguridad del Estado en Cuba. El hombre era árabe colombiano y después fue fundador de las FARC. Ese eslabón te muestra el aparato internacional que ha estado funcionando en la América Latina para llevar al comunismo. Y el otro punto que quiero hacer es que Colombia está bajo una agresión de guerra híbrida. Le han abierto varios frentes simultáneos para colapsar al gobierno democrático de Colombia. Yo creo que el gobierno de Colombia debe denunciar esta agresión internacional, debe invocar el Tratado Interamericano de Defensa para lidiar con la violencia, no con las protestas del pueblo, eso es algo normal en la democracia, pero sí con esta violencia, y debe pedir el apoyo de las democracias internacionales para enfrentar esta subversión violenta que quiere destruir la democracia colombiana. ¿Qué es una guerra híbrida? Una guerra híbrida es una guerra que se hace de nueva generación en la cual se combinan toda una serie de elementos menos el militar. Es decir, el militar lo tienen como reserva porque han reactivado a la guerrilla, a los frentes guerrilleros de la FARC, pero utilizan frentes políticos, frentes culturales, como estábamos viendo ahora en el video, frentes digitales, desinformación y violencia callejera para crear un cuadro de inestabilidad que colapse la economía colombiana. Ahora, hablamos siempre de los aparatos de inteligencia cubanos. ¿Por qué parecen tener esa ventaja frente a las democracias? Bueno, primero, porque las democracias son sistemas abiertos. Es decir, son sistemas donde hay la competencia, la opinión pública, la libre expresión, la prensa libre, la libre movilidad, y eso crea espacio de opinión, crea espacios para la organización. Por ejemplo, en Colombia hay un llamado Movimiento Colombiano de Solidaridad por Cuba. Uno de los hombres que atendía a este movimiento, que cuando dicen Cuba es el régimen, ¿no? El gobierno cubano, que no es menor, este movimiento no es menor, lo puede contratar el doctor, que sabe en suelo propio lo que es. Uno de los hombres que manejaba este movimiento, que tenía esa relación permanente, es el diplomático que acaban de expulsar hoy. Omar Rafael García Lazo. Primer secretario. Así es, él era. Pero no solo eso, en Colombia hay más de 900 o 1000 maestros cubanos, hay médicos cubanos. ¿Y quién maneja eso desde Cuba? El ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Señores, un nombre inocente para un instituto malvado, ¿no? Pero ¿y quién dirige el ICAP hoy? Fernando González Llort. Bolsonaro ha tenido la inteligencia de desactivar al ICAP en Brasil. Estaba regado por todo el territorio. Así es, pero Fernando González Llort, uno de los 5 espías de la Red Avispa que hasta hace poco estuvo aquí en cárcel norteamericana. Es el que dirige el ICAP ahora. Es el que dirige el ICAP. Doctor Fernando Vargas, Colombia. Yo siento una admiración, siempre lo he dicho, por el pueblo colombiano que ha defendido la democracia contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la guerrilla de las FARC, contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, contra aquella época que no me canso de repetir porque fue tremenda en que la clase política asesinaban a los candidatos y el pueblo heroicamente por cada candidato asesinado surgían 3 dispuestos a arriesgar la vida y postularse, no hablo a la presidencia, a cargos municipales. Hoy no podrá vencer esta subversión. El comunismo nunca llega al poder por la que sus ideas calen en los pueblos, ustedes lo saben muy bien. El comunismo busca y consigue unas mesas de negociación donde doblega las democracias en unas negociaciones fraudulentas, tramposas. El comunismo nunca llega al poder por el convencimiento de sus ideas, sino por la aplicación del terrorismo sistemático en los pueblos. De manera que en Colombia hace años estamos siendo víctimas de un terrorismo sistemático de todos los grupos guerrilleros que hemos tenido en Colombia, todos
creados y fomentados desde Cuba, desde la Cuba castrista. De manera que Cuba tiene hace años el régimen cubano tiene hace años untado sus manos de sangre inocente de miles de colombianos que han sido asesinados por esos grupos guerrilleros marxistas, comunistas, que ellos armaron, financiaron, entrenaron y han mantenido, y que ahora han prestado sus territorios para montar mesas de negociación con gobiernos traidores en Colombia que les han coronado a esos jefes criminales de las FARC, por ejemplo, de impunidad en Colombia y de grandes puestos en el Congreso de la República a los ojos sorprendidos del pueblo colombiano. De manera que Cuba no solo es asesino, es el hombre detrás del crimen, como diría Roxin, sino que además es el gran benefactor de estos criminales hoy en día, o sea, de sus propios hijos paridos de su ideología marxista para hacerle daño a los pueblos. De manera que Cuba siempre ha estado metido desde Fidel Castro en todos los crímenes del comunismo en América Latina. Eso no nos... Bueno, y también han llevado sus crímenes a otras instancias de otros continentes, pero América Latina ha sido víctima del régimen comunista castrista que se mantiene hoy en el poder y que mantiene a Venezuela subyugado y que mantiene a otros países bajo su dominio en este momento. Hubiéramos creído que tras la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, el fracaso del comunismo donde quiera que llegó, pues los pueblos hubiesen aprendido, ¿no? Antes el pretexto era liberar a la clase obrera, después se sumaron el invento de la Unión Obrera Campesina. ¿Cuál es el pretexto ahora? ¿Cuál es? Ahora el pretexto es que ellos han absorbido lo que es la lucha del feminismo por la identidad de género, la lucha por la supuesta minorías transgénero, todo eso lo han convertido, la lucha contra el racismo, lo han secuestrado y lo han convertido en la nueva agenda de la izquierda que le permite ir creciendo socialmente y por detrás impulsando esta ideología. Lo estamos viendo reflejado en estas manifestaciones, ¿no? La lucha de clases solamente llegó hasta un punto, ahora han cambiado a la lucha por la identidad cultural. Claro, ocultan como en Colombia las banderas de la hoz y el martillo. No se presentan con esas banderas hoy en día en ninguna parte de la agitación en Colombia. Hoy estamos bloqueados una cantidad de ciudades y pueblos en Colombia sin abastecimientos, sin entrada de remedios, de manera que, mire, no hay ni siquiera tanques de oxígeno en muchas ciudades de Colombia porque no dejan pasar un solo vehículo de este tipo de asistencia médica. Es más, no hay una sola bandera de la hoz y el martillo, como decía el doctor Orlando, hoy en día en las carreteras, en medio de estos violentos, de estos terroristas. Son una cantidad de causas que esgrimen, que va desde el salario mínimo vital hasta la no fumigación de la coca en Colombia. Es decir, es toda una sumatoria de narcotráfico, terrorismo, comunismo, pero totalmente subterráneo detrás de la agitación violenta que se vive en Colombia. En Chile era el tema de la educación universitaria gratuita. Aunque no crean que aquí en Miami, en la estatua de Colón nos pusieron una hoz y un martillo, ¿no? Y desfilan con los t-shirts del Che. A veces no se esconden tanto, depende del nivel de radicalización. Te quería comentar algo, escuchando ahora a Orlando y al doctor. Fíjate qué cosas tiene la democracia. En el caso colombiano, es decir, pasan más de 50 años luchando contra el terrorismo de la FARC, del ELN, hasta del M-19, se produce el famoso, una derrota, una victoria de la democracia frente a los derrotados de la FARC. Y ese proceso de incorporación de los militantes de la FARC a la sociedad civil colombiana, garantizándoles 10 curules sin necesidad de ir a votación. Es tremendo. Eso yo creo que no ha ocurrido, ¿no? Orlando, que lee mucho más historia que yo no creo que haya ocurrido en la historia cercana, yo no creo que haya ocurrido un proceso similar. Entonces, la democracia colombiana puso sobre una balanza un peso histórico enorme, es decir, vamos a integrar a esta gente a nuestro sistema democrático. El ELN, por ejemplo, fracasan las negociaciones. El gobierno de Colombia le pide al régimen castrista, dame a los cabecillas del ELN que son los responsables finales del atentado. 22 muertes. 22 muertes en la escuela, en la academia. Una masacre. Muchachos, 15 años. El gobierno cubano se negó. Y hay mucha evidencia ya, y hay mucha prensa que ha publicado la historia de la penetración cubana allí en Bogotá. Muchísimas gracias al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, a Miguel Cosío, al doctor Fernando Vargas por
tratar de entender. Ojalá tenga esto un mejor final. A la